¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video un poco introspectivo, llamémosle, ordenando un poco los destornilladores, dado que tengo que darle paso a nuevas unidades, tengo que guardar este jueguito, este pequeño elenco de DPH. Si bien yo tengo algunos que todavía no se han usado, los tengo a modo de colección, pero bueno, estos y algunos más que por ahí no los están viendo ahora, generalmente medidas más grandes, también quizás algunos más chicos, formaron parte de mi primer compra de destornilladores. Obviamente los iba comprando de uno en uno, nada, algunos con su punta levemente modificada porque sufrían desgaste. Notarán que predominaba el tornillo plano, la cabeza con el tornillo con cabeza plana, quiero decir. Bueno, nada, tengo que acomodar un poco los listones. Estas unidades quiero guardarlas. Pero bueno, no quería dejar de hacerles el videíto. Si bien DPH tuvo muchísimos modelos, había un gran catálogo de medidas, espesores, diámetros, formas, pero siempre de una calidad excelente. La verdad que he visto tipos utilizándolos a modo de cortafierro, cortafrío, como me gusta llamarla a mí. Pero bueno, estos destornilladores, quizás alguno más también, ¿no? Obviamente, como les dije, el elenco que comenzó conmigo es un poquito más grande. No les voy a negar que quizás sus puntas fueron levemente modificadas mediante la amoladora de banco, mediante la amoladora, dado que, bueno, sufrían el desgaste lógico, no eran algo que nunca iba a perder su, llamémosle, espesores, dimensiones y demás. Pero nunca rompí uno, nunca utilicé uno a modo de palanca, siempre fueron unidades fieles que, bueno, han sufrido desgaste como pueden sufrir cualquiera, más habiendo en aquel momento tan pocas opciones. Y bueno, los he utilizado hasta el cansancio estos destornilladores. Eh, Hasta que después, nada, uno empezó a incursionar en otras marcas. Ya por ahí se necesitaba mucho más destornilladores Phillips. Bueno, comenzaron a llegar lo que hoy se conoce, marcas de distintas calidades. Pero bueno, lo bueno de la industria nacional era esto, DPH, Di Paolo Hermanos. Tengo que buscar en el taller, dado que estoy en un proceso de reordenamiento y también un proceso de introspección. Bueno, será que ya viene otro de mis cumpleaños. Dentro de unos días faltan, no se preocupen. Pero bueno, vieron que uno se pone más reflexivo. Y se me dio por sacar estas unidades que quizás merecen estar guardadas ya, jubiladas, y ordenar los listones con otros. Observen hasta dónde llegaba la varilla en estos años, las varillas que eran completamente resistentes. De hecho, he comentado que los he visto personas usándolos a modo barreta, a modo cortafríos. Esto ya es un modelito más nuevo, la varilla no va tan adentro, pero igualmente resistentes. Tengo de la línea amarilla, no estoy viendo en este momento como para mostrarles, dado que el video no estaba pensado. Se me ocurrió compartirles estas joyitas, pero bueno, tengo los destornilladores en T, tengo los que yo llamo el topollillo. De estas unidades tengo la suerte de tener varias. Esta está en estado
prácticamente óptimo después de haber trabajado muchísimo. En aquella época se utilizaba mucho este tipo de paletas grandes, dado que, bueno, las abrazaderas y otros componentes, incluso había campos de burro de arranque que venían con esas medidas. Bueno, acá tenemos los queridos trompitos o miñón, que me han sido tan solidarios al momento de trabajar en carburadores. En fin, los notarán engrasados, quizás oxidados, quizás un poco, no le digo no cuidados, porque no hubiesen llegado hasta esta época, pero quizás un poco abandonados en el taller, pero nunca a ninguno les van a encontrar un golpe. No los usé nunca para golpear, no los usé nunca para barretear. Como les dije, los destornilladores son destornilladores. Esto fue la época de oro de Argentina, de la industria nacional argentina en destornilladores. Bueno, después vinieron los Baco, o sea, los Baco de acrílico verde de aquella época. Los Baco de ahora, bueno, ya sabemos que no se fabrican acá y además no son de la calidad que eran estos. Pero nada, simplemente no les estoy contando nada que no sepan, les estoy hablando un poquito de DPH. DPH hizo destornilladores para Inafor, de hecho tengo destornilladores que uno los compraba como Inafor, pero eran fabricados por DPH. También hubo una intersección entre Baco y DPH. De eso sí que no tengo nada, pero bueno, hoy en día se puede conseguir todo. Sí tengo los destornilladores en T y los destornilladores que yo llamo topollillo, que son completamente incómodos. Esto era calidad. Nada. Sé que hay otros canales que los muestran, los halagan, está bien, vale la pena. Lo triste es que de esta calidad de industria nacional nos haya quedado esto como lo mejor de la industria nacional argentina. Sé que muchos se van a enojar, muchos no les va a gustar, pero después de haber trabajado con estos y verificar y saber la resistencia de esos destornilladores, quedarse con que esto es lo mejor de la industria nacional argentina, déjenme seguir conservando mis unidades. Les mando un saludo.